Mecánica de suelos 1. Presenta Pacheco Acosta Eri, Pérez Sánchez Gustavo, Reyes Jiménez José Miguel y Rodríguez Cabrera Johan, asesorados por el ingeniero Damirel Manzano Bastos, Grupo 4CB6. En ingeniería civil, el suelo se define como los sedimentos no consolidados de partículas sólidas fruto de la alteración de las rocas o suelos transportados por agentes como el agua, hielo, viento o gravedad, y que pueden tener o no materia orgánica. Por lo tanto, el suelo es un cuerpo heterogéneo con propiedades físico-químicas y mecánicas apropiadas o no para una construcción, edificios, represas, hidroeléctricas, etc., cuya función es sostener a la construcción y absorber las cargas producidas por esta. Las propiedades para determinado suelo están dadas por la relación entre sus componentes o fases. La fase sólida constituye partículas minerales, clasificados en sólidos inorgánicos como gravas, arenas, limos y arcillas, y sólidos orgánicos, como resto de seres vivos y humos. La fase líquida está formada por el agua libre específicamente, aunque en el suelo pueden existir otros líquidos de menor significación. La fase gaseosa comprende sobre todo el aire, pero pueden estar presentes otros gases, como vapores sulfurosos, anhídrido carbónico, etc., y los correspondientes a la respiración del suelo. Para estudiar mejor las fases del suelo, se realiza un diagrama de fases. Como se muestra en la figura, el peso de la muestra está constituido por el peso del agua, el peso de los sólidos y el peso del aire. De igual forma, el volumen de la muestra está constituido por el volumen del aire, el volumen del agua y el volumen de los sólidos. Observando que el volumen de los vacíos entre las partículas sólidas es ocupado por el volumen del aire, el volumen del agua o en combinación de ambos. El contenido de humedad, la porosidad, la relación de vacíos, el grado de saturación, el peso específico, son ejemplos de las relaciones gravimétricas y volumétricas, es decir, las relaciones entre las diferentes fases constitutivas del suelo, y estas permiten avanzar sobre el análisis de la distribución de las partículas por tamaños y el grado de plasticidad del conjunto. En los laboratorios de mecánica de suelos puede determinarse fácilmente el peso de las muestras húmedas, el peso de las muestras secadas al horno y la gravedad específica de las partículas que conforman el suelo, entre otras. Tienen una amplia aplicación en la mecánica de suelos. Si se conoce el contenido de humedad, el peso volumétrico y la densidad de sólidos, se puede calcular cualquier relación gravimétrica y volumétrica que se desee. Y por ello, hoy nos enfocaremos en determinar el contenido de humedad. El contenido de humedad es la relación del peso del agua entre el peso de los sólidos, es decir, qué cantidad de agua posee el suelo por cada unidad de sólidos, sin importar que esté o no saturado. Comúnmente se expresa en porcentaje, y analíticamente se calcula con la siguiente expresión, que indica que el contenido del agua es igual al peso del agua entre el peso de los sólidos multiplicado por el 100%. El objetivo de este ensayo es determinar el contenido de humedad de una muestra con respecto al peso seco, apegados a las especificaciones de la norma ASTM D 2216. El alcance es para ensayos prácticos dentro del laboratorio donde se cuente con el personal, equipo adecuado y que cumpla con las especificaciones siguientes. El equipo necesario para este ensayo es el siguiente: cápsulas o recipiente de aluminio o latón, comúnmente de 5 centímetros de diámetro por 3 centímetros de altura, o 6.4 centímetros de diámetro por 4.4 centímetros de altura, resistentes a la corrosión. Horno eléctrico de laboratorio con control de temperatura de 110 grados Celsius más menos 5 grados Celsius. Debe cumplir lo establecido en la norma ASTM E145. Báscula eléctrica con precisión de 0.01 gramos. Debe cumplir lo establecido en la norma ASTM E898. Una espátula metálica, cúter o cuchillo y pinzas para crisol, ya que se trabajará con material caliente. Se utilizará una muestra inalterada del suelo. Procedimiento. Primero, limpiar las cápsulas de aluminio, báscula e utensilios a utilizar. Posteriormente, nivelar la báscula eléctrica. Debe estar calibrada. Enumerar y pesar las cápsulas de aluminio. Anotar en la hoja de registro el peso de las cápsulas WK. Extraer una porción de la muestra no alterada con ayuda de la espátula y el cúter. Depositar una porción de la muestra representativa en las cápsulas. Pesar las cápsulas nuevamente y anotar en la hoja de registro el peso de las cápsulas con la muestra, es decir, WCAP más WM. Ahora, introducir las cápsulas al horno por un periodo mínimo de 18 a 24 horas, con temperatura constante de 110 grados Celsius más menos 5 grados Celsius.
Pasado el periodo de tiempo, extraer cuidadosamente las cápsulas del horno con ayuda de las pinzas para crisol. Pesar y anotar en la hoja de registro WCAP más WS, es decir, el peso de la cápsula más el peso de los sólidos, asegurándose que el agua se ha evaporado por completo. Registro. Con los datos recabados, obtenemos un registro similar al siguiente, en el que se indica el número de la muestra, la profundidad a la que se extrajo la muestra y el número de cápsula. Cálculos. Posteriormente, con los datos recabados, se podrá determinar el peso de los sólidos, que es igual al peso de la cápsula más el peso de los sólidos, menos el peso de la cápsula. Determinar el peso del agua evaporada, que es igual al peso de la cápsula más el peso de la muestra, menos el peso de la cápsula, menos el peso de los sólidos. Y finalmente, determinamos el contenido de humedad, que es igual al peso del agua entre el peso de los sólidos que determinamos anteriormente, multiplicado por el 100%. Resultados. La hoja de registro queda de la siguiente manera. El contenido de humedad se grafica con respecto a la profundidad a la que se extrajo la muestra, y obtenemos lo siguiente. Para obtener un gráfico amplio, se deben extraer muestras a diversas profundidades. Esta gráfica indica el contenido de humedad a diversas profundidades. En conclusión, este es un método práctico y eficaz que permite obtener el contenido de humedad de una muestra, tomando en cuenta que el tiempo de secado puede variar según el tipo de suelo. Sin embargo, los resultados son confiables. Este es un ensayo práctico escolar con resultados confiables y precisión determinada por los instrumentos y el desarrollo por parte del personal. Referencias.